Bien, este primer tema de estadística es muy cortito, solo tiene dos objetivos. El primer objetivo está cubierto con este problema. Vamos a poner un problema parecido a este de aquí, ¿vale? Se trata de calcular la media de una distribución estadística, la varianza y la desviación típica. Y el segundo objetivo del tema lo vamos a ver en el siguiente problema, que es muestreo proporcional estratificado. ¿Vale? Entonces vamos con este primer objetivo. En este caso dicen que le han preguntado a 18 personas el número de familiares que viven en casa. Y entonces, pues el primero nos ha contestado que viven 3 familiares, el segundo 4, el cuarto 3 y así sucesivamente todos estos datos que han ido apareciendo aquí, ¿vale? Vamos a calcular la media de todos esos datos y luego la varianza y la desviación típica. La media, yo creo que todo el mundo sabría calcularla. Es decir, se trataría de sumar todos los datos que aparecen aquí y dividirlo entre 18, ¿vale? Lo vamos a hacer de una forma más organizada, pero en realidad lo que vamos a hacer es sumar esos datos y dividirlos por 18. Los he puesto aquí en una tabla, esos mismos datos organizados aquí en una tabla, que a veces cuando son muchos datos esto conviene mucho. La primera columna serían los valores, es decir, los posibles valores que me han contestado. Hay gente que me ha contestado 2 familiares en casa, hay gente que 3, gente que 4, gente que 5 y gente que 6. Entonces yo pongo los posibles valores ahí. Y al lado pongo una columna, la F sub i, que es la frecuencia, es decir, las veces que se me ha dado cada valor. Es decir, ¿qué significa que F sub 1, que sería la primera que aparece aquí, sea 3? Pues significa que me han contestado 2 familiares en casa, 3 personas. Como veis, esta y esta me han contestado que tienen 2 familiares en casa. Entonces son 2 familiares, 3 personas. Eso quiere decir que sumar 2 más 2 más 2, que tendría que ir sumándolo para la media, también lo puedo hacer como 2 por 3. Es decir, en lugar de sumar todos los datos repetidos, multiplico el valor, 2 familiares, por la gente que me ha dicho ese valor. 2 por 3, 6, lo mismo que 2 más 2 más 2. Y así haría con el resto de la columna, ¿vale? Podéis parar el vídeo y comprobar que no me he equivocado y que, por ejemplo, el valor 3, pues hay una persona, 2, 3 y 4. 4 personas que me han dicho que tienen 3 familiares en casa, ¿vale? Y así haríamos todo. Bien, una vez que yo he rellenado estas dos tablas, todas estas tienen que sumar 18 porque ya estoy sumando el número de personas que me ha dicho un valor más el número de personas que me ha dicho otro valor. En total tienen que ser 18 porque le he preguntado 18. Bien, ¿cómo calcularía la media? Bueno, pues para sumar todos estos datos tendría que ir multiplicando 3 personas que me han dicho 2 familiares, pues 3 por 2, 6. Más 4 personas que me han dicho 3 familiares, más 4 por 3, 12. En realidad lo que estoy haciendo para calcular la media sería esta fórmula que veis aquí. ¿Qué significa? Bueno, significa que vamos multiplicando x sub i por f sub i, es decir, este x por este f, y luego los vamos a sumar todos. Eso, al final estoy haciendo lo mismo que si sumara todos estos datos, pero de una forma más corta porque en lugar de sumar 2 más 2 más 2, estoy multiplicando 2 por 3, por si un dato se repite muchas veces. Entonces, lo que hacemos en las tablas es agregar una columna que sea x por f. Y ahí vamos poniendo, luego ya solo tenemos que sumar. Aclaro, llegado a este punto, aclaro una cosa que quizás le debería de haber aclarado al principio. ¿Por qué x sub i? Ese i significa, es un subíndice, que significa que a este valor de aquí sería el x sub 1, este sería el valor x sub 2, este el valor x sub 3 y así sucesivamente. Y lo mismo con las frecuencias. Esta sería la frecuencia f sub 1, f sub 2, f sub 3. En general, pues le ponemos f sub i, ¿vale? Por eso utilizamos la i, para que esa i vaya cambiando de... El primero sería un 1, el segundo un 2, así. f sub 1, f sub 2, f sub 3, exactamente. Sucesivamente. Aquí tenemos montada esa columna ya, ¿vale? Sería esta de aquí, que sería x por f, o x sub i por f sub i. Es decir, 2 por 3, y coloco aquí el resultado, 6. 3 por 4, 12, y así sucesivamente. Si sumo todos los datos de esta columna, me ha resultado 69. Que es lo mismo que si sumarais
todo esto de aquí, todos estos datos saldrían 69. Lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho más organizado, de multiplicar cada valor por su frecuencia, ¿vale? Y sumarlo todo, pero es exactamente lo mismo. Y de aquí ya podría obtener la media, que sería la suma. Este es el símbolo que utilizamos en matemática para sumar varias cosas, se le llama sumatorio, ¿vale? De x sub i por f sub i, es decir, esto que aparece aquí no es ni más ni menos que este número de aquí, el 69, porque está sumando todos los x por f, ¿vale? Y ahora tendríamos que dividirlo para hallar la media por el número total de individuos que le he preguntado, es decir, este 18 de aquí, que normalmente se le llama n. Entonces, esa es la fórmula, y sustituyendo los valores, pues sería 69 partido por 18. Esto sale 3,83, y esa sería nuestra media. Significa 3,83 familiares por casa de cada uno de los que le he preguntado, ¿vale? Ya sabéis que la media pues lleva decimales. No tendría sentido que una casa tuviera 3,83 familiares, ¿vale? O tiene 3 o tiene 4, o 2 o 5, lo que sea, pero no un decimal. Pero la media sí que toma sentido el que pueda llevar decimales. Bien, una vez calculada la media, que la hemos puesto aquí porque nos va a hacer falta, ahora vamos a calcular la varianza. La varianza, en un vídeo que hemos puesto en la teoría, hemos visto que es esta fórmula que aparece aquí, ¿vale? Esta fórmula se transforma en otra muy fácilmente, no lo voy a demostrar aquí, pero incluso lo podréis hacer vosotros, ¿vale? Sale otra fórmula que va a ser más sencilla, creo yo, de aplicar, y con las tablitas nos lo vamos a sacar bastante más fácil. Entonces yo os recomiendo que no que olvidéis esta, pero que sí que os quedéis sobre todo con la que voy a poner ahora, porque es la que yo creo que deberíais de utilizar para calcular la varianza. Va a ser lo más sencillo. Que digo que es más fácil es la siguiente. La varianza, vamos a hacer el sumatorio de cada valor al cuadrado multiplicado por la frecuencia. A toda esa suma la vamos a dividir por el tamaño de la muestra, es decir, n mayúscula, que ya sabéis que es el número de individuos a los que están en la muestra. Y a esto, una vez que calculemos este cociente, le vamos a restar la media al cuadrado. ¿Vale? Bien. Para completar esta fórmula, la media ya la tenemos n, nos faltaría este sumatorio que hay aquí en el numerador. Entonces, lo que vamos a hacer es montarnos una columna que nos ayude a calcular cada x sub i al cuadrado por f sub i y luego el sumatorio de toda esa columna, que lo pondremos abajo. Es decir, lo que vamos a hacer es una nueva columna aquí que sería x sub i al cuadrado por f sub i. La vamos a rellenar y luego al final la vamos a sumar. Para rellenarla sería fácil porque fijaros que estoy multiplicando x al cuadrado por f, es decir, en esta primera línea sería x al cuadrado, 2 al cuadrado por f, por 3. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Hay una forma más fácil de calcular este dato que yo lo prefiero. Lo podría hacer así como lo acabo de decir, pero hay una forma más fácil que es, como ya tenemos x sub i por f sub i aquí, en esta tercera columna, si yo a eso lo multiplico por x otra vez, ya me quedaría x al cuadrado por f. Es decir, si multiplico este por este, 6 por 2, ya me saldría el 12 que me salía antes directamente. Para mí es más fácil, ya cada uno lo hace como quiere, ¿vale? Entonces, aquí la podéis ver ya esa columna completa. Esta cabecera no está muy bien porque este programa no me deja poner potencia, ¿vale? Pero sería x sub i al cuadrado por f sub i. Y ya está hecha las cuentas de 2 por 6 y aparece aquí el 12. 3 por 12, aparece aquí el 36 y así toda la columna, y al final aparecería esta suma, que son 289 el total, que no es ni más ni menos que lo que estoy es sumando todos los x sub i cuadrado por f sub i, que es lo que me aparecía en el numerador de esa fórmula de la varianza. Con lo cual, si yo sustituyo en la varianza ese sumatorio, ya puedo poner su valor, que es 289. Partido por n, que es 18, menos la media, que era 3,83 al cuadrado, que sale 14,7. ¿Vale? Esa media al cuadrado. Si hacéis este cálculo, la varianza sale
1,39. Ya tendríamos que calcular la varianza. Ya hemos hecho lo más difícil, ¿vale? Porque lo siguiente es calcular la desviación típica, pero es que la desviación típica es simplemente hacer la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, si la varianza nos ha salido 1,39, pues la desviación típica que se escribe con esta letra griega, se llama sigma, pues le llamamos desviación típica, es simplemente calcular la raíz cuadrada de 1,39, que sale 1,18. Y ya tendríamos la varianza y la desviación típica, porque en los problemas nos pueden pedir una u otra, o darnos la otra.